Bien, estamos de regreso y bueno, entrando en materia, yo les quiero comentar que el dolor neuropático en la diabetes disminuye la calidad de vida, que era lo que comentaba al principio. Y bueno, definitivamente que cualquier tipo de dolor va a tener un impacto en nuestras vidas. Es algo que no se puede vivir, es de hecho, como veíamos, es el síntoma o el signo, síntoma más bien que van directamente o va uno con el médico porque deme lo que sea, pero quíteme el dolor. Entonces yo creo que esa es una parte fundamental, el quitarnos el dolor. Pero bueno, ¿qué es el dolor? La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, IASP, lo define como una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada a un daño real o potencial del tejido. O sea que es una experiencia que nos va a dar esa sensación, pero que también afecta nuestras emociones o nuestro ánimo. Eso es bien importante. Y obviamente es algo desagradable, ¿no? A nadie le gusta tener dolor. Y siempre se asocia a un daño real o potencial del tejido, porque puede ser un dolor que existe porque efectivamente hay un daño, hay una inflamación o X, o simple y sencillamente nuestra mente lo está generando. Entonces pueden ser las dos posibilidades. Bueno, les comento que para el día de hoy tenemos a un invitado, el cual ya viene en camino, entonces ya está por llegar. Él es el especialista en medicina del dolor y cuidados paliativos, una persona súper bien preparada, pero van a ver, porque no ha llegado, está súper ocupado, pero nos va a hacer favor de venir por acá y eso me da mucho gusto. Es una excelente persona y es el doctor Patrick Pendavis Hexner. Él es director del Instituto Jalisciense de Alivio al Dolor y Cuidados Paliativos, PALIA, que se conoce aquí, o PALIA, de la Secretaría de Salud Jalisco. Él es el director desde 2020 a la fecha. También es secretario técnico del Comité Interinstitucional de Dolor y Cuidados Paliativos del Estado de Jalisco, director médico y tesorero de la Asociación Jalisciense de Alivio al Dolor y Cuidados Paliativos, profesor titular del CONACYT para la especialidad de Medicina Paliativa y del Dolor del Instituto PALIA. Jefe de servicio de la Unidad de Medicina del Dolor y Cuidados Paliativos del Hospital Ángel Eaño desde el 2017 a la fecha, y también es jefe de la Unidad de Medicina del Dolor y Cuidados Paliativos de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Entonces, como verán, es una persona bastante ocupada y bueno, siempre ustedes saben que la parte médica en último momento puede haber algo, una cosa que de repente se les junte por ahí, y esto pues va a complicarle su actividad. Pero bueno, ya se comunicó con nosotros, viene para acá, en un ratito más por acá lo tendremos. Pero bueno, insistiendo con lo que es el dolor, pues bueno, el dolor causa discapacidad y esto también sabemos que va a afectar la vida laboral, porque con dolor no se puede trabajar, no se puede pensar, no se puede vivir. Y esto hace que haya también un ausentismo laboral y por lo tanto hay un impacto económico también por parte de las empresas o por parte de los trabajadores o también de los empleadores y de las empresas en general, ¿no? El tratamiento oportuno y el control del dolor va a ser clave. Esto, al mejorar la calidad de vida, la persona, es más, cuando se les quita el dolor, la verdad es que es algo maravilloso. Y algo que a mí me ha impresionado mucho es que hay personas que nos han hablado al programa, van con el doctor Patrick o con el algólogo y ven el cambio que hay. O sea, a veces salen del consultorio sin dolor y hay personas que lo tienen por meses y salen de ahí, bueno, sintiéndose que ven la vida diferente, ¿no? Porque en ese momento ya por fin les dan una solución. Así de importante es esto. Y entonces, también por lo mismo es urgente encontrar un rápido y accesible alivio al dolor. En este sentido, hay muchas herramientas y como les decía hace rato, se va a crear todo el perfil de ese paciente para, de forma individual, darle el tratamiento que esa persona necesita. Aquí no se trata de porque nos dicen que a la fulanita le funcionó tal cosa, o a la vecina, o a la comadre, no quiere decir que le va a funcionar también a nosotros o al paciente que tenga en ese momento dolor. Entonces sí es bien importante esto, ¿no? De que no es lo mismo para todos. El dolor también es una consecuencia de la irritación y estimulación de las terminaciones nerviosas sensitivas que están especializadas de acuerdo a donde estén ubicadas en nuestro organismo. Entonces cada una tiene su función y obviamente al haber esta irritación, estimulación o inflamación va a provocar en esa área
un dolor específico. Siempre va a estar ubicado y esta es una manera en la que al expresárselo al médico, en este caso al algólogo, va a tener él una idea muy exacta en dónde está el dolor. Y ahora los algólogos han desarrollado un lenguaje de todo tipo, hasta coloquial, en el sentido de que saben hasta por ejemplo, en una parte rural y todo, cómo se le dice ahí, cómo le dice la persona de una forma bastante rústica o una forma muy simpática, o sea, pero definitivamente el poder expresar el dolor es bien importante y el médico algólogo desarrolla esa capacidad de entender y decir, lo siente como que se le suman unas hormiguitas, siente como que trae alfileres, siente como que le ponen chile, siente como... Toda esa parte a ellos les va sirviendo y a ustedes les da la posibilidad de abrir esa comunicación y el entendimiento hacia el médico para que sepa exactamente cómo sienten el dolor. Hay una tabla en la que les van preguntando y entonces pueden saber más o menos qué intensidad puede tener ese dolor. Entonces hay una parte que ayuda mucho en esta situación de la comunicación. Y el médico es bien accesible para que vaya ese lenguaje coloquial y se puedan abrir ustedes de capa. Pues siento como que esto, como que me empujan, como que traigo un guante, como que algo, ¿no? Entonces, toda esa parte es muy importante para que el médico se vaya formando una idea de exactamente qué es el tipo de dolor y hacia dónde va a caminar. Por supuesto que el objetivo de la consulta médica es llegar en determinado momento al origen de ese dolor, por qué está ocurriendo. Luego, algunos dolores sabemos que son muy fáciles de identificar, un golpe, una caída, lo clásico de cuando pone uno la mano en la estufa y la quemadura, pues eso es rapidísimo, entonces nos duele y sabemos por qué fue la razón por la que tenemos este problema. Cuando son articulaciones y todo, bueno, pues ahí entra otra parte que puede ser por consecuencia de la edad, por otros factores. Bueno, también hay algo que es importante y es que aquellos dolores que se perciben por primera vez, como el dolor de rodillas o de cadera, esto de alguna forma es el inicio, decir, pero si ayer no lo traía, bueno, pues así es el dolor, llega y en el momento en que hay un daño en el tejido les va a generar dolor. Entonces, bueno, el dolor agudo, que esto también es muy importante, es de corta duración y lo genera una causa específica, un golpe o lesiones del tejido, una quemadura o una enfermedad. El dolor crónico, ahí es cuando ya son periodos largos y esos periodos largos de tiempo hacen que ya no se controla con el tratamiento convencional, ya no se lleva una vida, como decía, adecuada y es cuando en ese momento se tiene que acudir a un especialista. ¿A cuál? Pues obviamente al algólogo, él es el indicado, es el que va a ver todo de forma integral y les va a dar una solución. Pues me da mucho gusto que ya se integra con nosotros el doctor Patrick Pendavis Hexner y como decíamos que él es especialista en medicina del dolor y cuidados paliativos, o bien, lo que estábamos comentando, doctor, pues ya me anticipé un poquito aquí con el tema. Muchas gracias. Gustazo de tenerte por acá, no, hombre. Además ya les estuve leyendo más o menos tus actividades. Sí. Digo, bueno, pues la verdad te agradezco que vengas acá, ya, no importa que no hayas podido llegar desde el principio. Oye, pues ¿no te gusta la vida para todo esto? ¡Qué bárbaro! ¿No? Bueno, es una vida de vocación, de servicio a las personas. Padre, ¿no? Felicidades, sí. Sí, claro que sí. Qué padre. Y pues nada, nos dedicamos en la institución, en el Instituto Jalisciense de Alivio al Dolor, a tratar estas patologías complejas que generan sufrimiento en las personas, que lamentablemente no todos los especialistas saben tratarlo porque es una subespecialidad dentro del manejo del paciente, ¿no? Entonces es importante tener la destreza, el conocimiento y la vocación para poder solucionar estos problemas. Sí, y decía yo el conocimiento, decíamos anteriormente o al inicio y que algo que es tan importante en cualquier especialidad médica, sí. Pero en el caso del dolor es hacer el traje a la medida del paciente, ¿no? O sea, exactamente, correcto. Porque luego se ha dado mucho porque se hace en lo privado también, sí. Se está manejando mucho como en la institución, que le dan lo mismo a todos y casi de que ya tienen listas las recetas y órale, córrele porque ya viene mi otro paciente. Y eso creo que no es bueno. En el caso del dolor, yo creo que hay un sufrimiento de esa persona. Uh-huh. Híjole, pues yo creo que la verdad
he sabido casos en los que van con ustedes y ya salen, además ya se suben a su carro sin dolor después de meses y meses y meses de no poder ni siquiera moverse, ¿no? Es correcto, como tú dices, el tratamiento es a la medida, pues todos los fármacos no tienen una respuesta similar en cada uno y no todos los dolores, como tú muy bien lo explicaste, son iguales. Cuando hablamos de dolor neuropático, por ejemplo, no todos los dolores neuropáticos son iguales, no es lo mismo una neuralgia posherpética, no es lo mismo una neuralgia por diabetes, no es lo mismo una neuralgia del trigémino, no todos tienen el mismo comportamiento, a pesar de que tienen pues el mismo nombre de neuralgia, ¿no es cierto? O de dolor neuropático. Entonces Exacto. hay que acomodar el tratamiento y también la tolerancia que tenga el propio paciente. No es lo mismo un paciente mayor, un paciente de geronte, no es lo mismo un joven que responde muy bien a todos los medicamentos. Y hay el paciente que tiene su propia patología previa, sus comorbilidades, que también hay que ajustar los tratamientos, ¿no? Sí, y esto también, porque de alguna forma pues es ver todo el panorama, ¿no? Completo. No nada más el dolor aquí, sino bueno, ¿qué más hay? Es correcto. Porque la parte farmacológica es otro cantar, o sea, el sentido de que se le dé algo y que no se haga peor. Es decir, le estoy dando algo para el dolor, pero no tomé en cuenta de que traía úlcera, de que tenía esto. Y entonces hablaba yo también de qué importante es la comunicación en dos vías con ustedes, tanto que el paciente les dé exactamente cómo sienten el dolor y que ustedes escuchen y capten justamente dónde y cómo lo está expresando el dolor para que ustedes de alguna forma lo puedan ubicar, dónde está, por qué está y obviamente que a lo mejor dónde está el origen, que en este caso, por decir algo, quisiera yo, doctor, que nos enfocáramos en la diabetes. En el caso de la diabetes, siendo un país si no el número uno de los primeros lugares en diabetes en el mundo, entonces que se le agrega la obesidad, que se le agrega una situación económica muy complicada, un sistema de salud muy complicado, también rebasado, no hay abastecimiento, o sea, estamos viviendo una situación que de hecho cuando estuvimos en el programa en diciembre del año pasado, ahí va más o menos y pensábamos que este año 2022 iba a ser mejor y estamos más complicados, está peor la situación. Entonces, bueno, volviendo a este punto, en el caso de la diabetes, doctor, la neuropatía diabética, híjole, eso asusta, entristece a muchísimas personas, más que la diabetes misma, ¿no? Es importante lo que mencionas, la diabetes muy prevalente en este país, muy prevalente en nuestro lindo México. Se presenta casi en el 50% de los pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2 a los 5 años más o menos de haber sido diagnosticados, y pasa muy desapercibido porque el paciente no tiene una noción de que la diabetes, ¿por qué me está afectando y por qué tengo estos dolores? Como que no hay una relación hasta que ya se vuelve una molestia muy severa. Exacto. Y entonces pues vuelve a acudir al médico y entonces se encuentra que esta es una complicación agregada a su enfermedad. Entonces eso es importante detectarlo, que esta es una complicación generada por el mal tratamiento y el mal llevar de la condición metabólica del paciente. Es decir, se da porque el paciente está con glicemias o niveles de la glucosa muy alta constantemente o está haciendo picos indeterminados a lo largo de su día. Entonces es un mal control en forma crónica y genera pues esta aparición de síntomas indeseables, como son usualmente la sensación en guante y calcetín, muy conocida, que es la sensación extraña de pequeños piquetines, algodones, como si no pisáramos bien, como si no agarráramos bien las cosas con las manos, que es la presentación más frecuente, ¿no? Exacto. Esta se presenta con mucha frecuencia, casi el 50%, y depende mucho entonces del control metabólico. Eso es pilar importante para el conocimiento de la educación médica del propio paciente, ¿no? Sí, claro. No, y de hecho, y me interesa mucho porque, bueno,
quisiera un poco adelantar, doctor, y que tú me ayudes también con esto, pero para entenderlo mejor, me gustaría que conociéramos un poquito cómo se conforma el sistema nervioso central y periférico, porque luego a veces hay quien dice los nervios, pero si yo no estoy nervioso, o sea, no es ese tipo de nervios, no nervios emocional, sino el nervio de tal cual de nuestro sistema nervioso central, que yo lo podría yo expresar, que es como todo el cablerío que tenemos, es como toda la energía eléctrica que va a lo largo de nuestro cuerpo, con nuestro principal emisor que es el cerebro, y bueno, de ahí se va hacia diferentes lugares, en troncales más gruesos, hasta que llega a la periferia, que son los más delgaditos, los nervios más finos que nos dan esta sensibilidad, o en los pies, etcétera, ¿no? Entonces, aquí en este sentido, el sistema nervioso central lo comprende el cerebro y la médula espinal, que está a lo largo de la columna. El sistema nervioso periférico son los nervios periféricos que se encuentran tal cual a través de capilares microscópicos, son oxigenados. ¿Es así? Es correcto. Ahora, hay algo que es bien importante. Cuando ya hay un daño, es cuando ya viene el diagnóstico de neuropatía diabética. Muchos lo conocen ya, muchos diabéticos dicen, es que tengo neuropatía diabética, pero muchos dicen, no, es que yo no sé, no siento mis pies, me duele, estoy caminando en alfileres, y no sé qué es, ¿no? Entonces aquí, doctor, con esta base, ¿cómo ves? ¿Cómo le podríamos enseñar al paciente en este momento que a lo mejor es al revés? Puede ya tener los síntomas y correcto, puede no saber que tiene diabetes, ¿no? Es correcto. Importante definir que la diabetes es una enfermedad sistémica, ¿no? Además de tener la azúcar alta en la sangre, genera daño en múltiples órganos. Dentro de ellos, el sistema nervioso central, tú bien lo definiste, cerebro y médula, y el periférico, las extensiones nerviosas a lo largo del cuerpo. Se ven lastimadas estas fibras nerviosas periféricas, pensando que es como un cable de electricidad recubierto por una textura, ¿no es cierto? Estas se ven a deshacer y aparecen los chispazos, ¿no es cierto? Y así es como se expresa entonces, en una forma muy sencilla para entenderlo, cómo es la manifestación. Y la neuropatía diabética puede afectar no solo la sensibilidad, ¿no? La sensibilidad epicrítica, protopática también, no es decir, la que sentimos cuando nos tocamos, sino cuando la mano está invertida, cuando está en posición normal, sino también puede generar alteraciones motoras, ¿no es cierto? Y también a los órganos viscerales. Exacto, y eso también quiero ahorita ampliarlo, sí. Vamos al corte, doctor. Sí. Pero bueno, esa parte es sumamente relevante porque hay personas que sí se limitan a eso, es decir, sobre todo los pies, sí, que es lo más común, ¿no? No siento los pies, camino, etcétera, etcétera. Ahorita vamos a abundar un poco sobre los síntomas, que nos ayudes con eso, para que las personas lo puedan identificar. Pero qué importante es saber que esa neuropatía no nada más se presenta ahí. Vamos al corte y ahorita regresamos.